porque muchas veces se pierde un poquito la jerarquía. Yo soy más de ir ganándote a la gente, que vean que todos formen y se sientan importantes dentro de tus proyectos, pero luego a veces tienes que puntualizar y dirigir realmente. A mí me fastidia mucho el cometer un doble error. A veces nuestra memoria es tan débil que volvemos a hacerlo. Hola, soy Raúl Castro y antes de empezar el episodio de hoy quiero decirte que este es un espacio sponsorizado por los amigos de Abnilsoft, que es la solución más avanzada para el control de recursos humanos y nóminas en hotelería. Así que ahora sí, te dejo con el episodio, que lo disfrutes. Hoy en Listening Leaders tengo el honor de irme con una persona nacida en Bilbao que vive en Santiago, que es el director del Campus Ranas, ahora nos contará qué es, y también director deportivo, director general deportivo del Obradoiro Club de Baloncesto, Eduardo Pascual Arcas. Un placer tenerte aquí en Listening Leaders, Eduardo. Pues nada, el placer es mío, el poder estar charlando contigo, Raúl. Sabes que por este podcast ya han pasado ilustres colegas del básquet, gente de la que a mí me gusta mucho extraer, ¿no? Esas enseñanzas del baloncesto llevadas al mundo de la empresa. Este podcast lo escuchan líderes en todas las partes del mundo y yo soy un fanático de llevar las enseñanzas del baloncesto al mundo de la empresa. ¿Cuáles crees tú, a tu juicio, que son esas enseñanzas? ¿Qué se puede aprender del deporte baloncesto en el mundo de la empresa? Bueno, pues son dos cosas que están tan relacionadas y tan pegadas, ¿no? Porque muchas veces sobre todo no cuando eres jugador, que no te das cuenta de nada, Ajá. y una vez que luego dejas de jugar, pues todos los valores que tiene el deporte, el trabajo en equipo, luego la capacidad para superar las adversidades, los malos momentos, el disfrutar también de los buenos y luego pues también tener un jefe, ¿no? Que al final es el entrenador ¿Te al guste o cual no? tienes, sí, te guste o no, y te guste lo que te diga o no que te diga, tú tienes que salir a pista y tienes. Entonces hay muchísimas cosas muy, muy, muy parecidas y que son muy trasladables, evidentemente, al mundo de la empresa, ¿no? Y por eso siempre yo creo que toda la gente que hemos hecho deporte, ya no te hablo solo a nivel profesional, sino también amateur y que ha vivido un vestuario y todo eso, pues lo puede trasladar al mundo de la empresa tranquilamente. Fíjate que hay uno, lo habitual es pensar, y yo en mi primer libro hablé mucho pues del trabajo en equipo, del sacrificio, del esfuerzo, del compañerismo, hablé mucho de eso, ¿no? Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que la toma de decisiones es algo que en baloncesto hacemos así, pack, porque no tienes tiempo para pensar. Te dan la bola y tú ya tienes que, según te está llegando la bola, ya tienes que pensar qué es lo que hacer, ¿no? Y eso en el mundo de la empresa te pasa también, sí, ¿no? Según estás viendo el problema, tú ya estás, sin querer, tu cerebro ya está preparando una solución. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, por supuesto, claro, y más en un deporte como el baloncesto, que es el nuestro, ¿no? Que de repente, pues bueno, dices, tienes las tres cosas básicas que son pasar, votar o tirar, tienes que elegir una de ellas. Así que ya Sí, ahí porque con ese quedártela te dura poco, son 5 segundos. entonces ya con una cosa la tienes que hacer, sea la correcta o no, pero una cosa sí que... Y en el mundo de la empresa pasa muy, muy eso. Al final muchas veces tienes que tomar decisiones que no son las correctas, pero tienes que tomar una, no puedes dejar de tomarlas. Ujú. Oye, déjame que te pregunte por este Campus Ranas, donde recibís a muchos chicos, donde traéis también a líderes relevantes en el mundo del básquet para que plasmen sus enseñanzas. ¿Qué es lo más gratificante de trabajar con estos chavales jóvenes cuando están empezando? Bueno, pues la verdad que cuando estás trabajando con niños que tienen mucha ilusión por el deporte, ¿no? En general, muchos de ellos, o pues mira, si hemos tenido durante estos 28 años con Campus Ranas, hemos tenido 30.000 niños, pues habrán llegado a la élite pues 10, ¿no? O 20 en total, por decir, pero muchos sí que han estado muy vinculados al baloncesto, han sido una herramienta para ellos de formación personal y luego, pues evidentemente, el básquet aún nos ha unido a disfrutar durante muchas semanas con una cosa en común, pero disfrutando en convivencia.
Una de tus funciones actuales, que es la Dirección General Deportiva, hace que pases de ser, no directamente, pero pases de ser jugador y parte de un equipo a entrenador o a directivo. Por lo tanto, tienes que dar órdenes a los que en algún momento fueron tus colegas, o les sientes así, aunque haya generaciones entre medias, ¿no? Pero, ¿qué se siente de pasar de ser entrenador de jugador a jefe? Bueno, la verdad que pasa, yo creo que como cuando que terminas la carrera, ¿no? Te crees que ya lo has aprendido todo y que él te lo sabes todo y de repente te encuentras con un trabajo que dices, ¿y ahora esto cómo lo aplico, no? Ahora tengo que empezar a aplicar todo esto que yo creía que me lo sabía muy bien y evidentemente la formación que has tenido, la experiencia que has tenido y todo eso ayuda muchísimo, pero realmente es un trabajo y ahí es donde tu desempeño es el que tiene que hacerse realmente bueno. No es lo mismo hacer que dirigir a los que hacen. Y ahí hay dos atajos también, un poco como lo que hablamos de las tres opciones. Una, y esto ya viene de los romanos, la potestas, ¿no? El poder, oye, ahora soy yo el que mando y ya está, y aquí se hace lo que yo digo, punto. O la autoridad que te la ganas con tus equipos, ¿no? La autoridad te la da la gente. ¿Qué es a tu juicio? ¿Con qué se consiguen mejores resultados? ¿Con el poder o con la autoridad? Yo creo que con las dos. Yo soy más de ir ganándote a la gente, que vean que estás, sumar mucha gente a tu barco, que todos formen y se sientan importantes dentro de tus proyectos, pero luego a veces tienes que poner un poco, sobre todo porque muchas veces se pierde un poquito la jerarquía, ¿no? Y entonces en esos momentos es donde tú tienes que puntualizar y dirigir realmente. Y tú además tienes un doble rol a la hora de dirigir y dirigir los egos. Y cuando digo egos, lo digo en plural por dos cosas. Una, porque está por un lado el ego del entrenador, que quiere tener su parcela de mando, y por otro lado el ego de los jugadores, que también son la parte del show que mantiene el circo vivo, ¿no? Bueno, y te queda una tercera pata. El ego de los directivos, Los de arriba, de los que claro. están ahí en la planta de arriba, ¿no? También Sí, sí, de los dueños, en el fondo, pues ¿no? están los dueños y que también, pues bueno, ellos tienen una manera de pensar. Sí, nosotros la verdad que somos un poquito el nexo de unión entre todo. Primero, por describirte un poco, estaría el tema del entrenador. eh, eh, que por muy normales que sean, y he tenido la suerte de tropezar con pedazos de entrenadores que tampoco lo tenían, pero sí que tienen un papel importante, el ego dentro que también les refuerza, ¿no? Porque al final ellos tienen que estar con los jugadores y van poco a poco, pues, bueno, pues transmitiéndoles muchas cosas y como por decirlo de alguna manera tienes que hablar de igual a igual, ¿no? Entonces, muchas veces el ego del entrenador, pues lo tienes que saber llevar y también muchas veces puntualizarles dónde estás tú, ¿no? Dónde estás tú, que al final cada uno está en un posicionamiento y en una labor, pero tienes que posicionarte. Y luego el ego de los jugadores, pues es grandísimo y es buenísimo que sea grande, ¿no? Creo que he conocido a muy buenos jugadores con un ego muy alto y que les gusta. Lo peor a veces es el jugador que no es tan bueno y por su propio ego hace cosas que realmente pues no están ni por su calidad, ni por su trayectoria, ni todo, ¿no? Prefieres, como siempre se suele decir, jugadores más importantes con ego más alto que llevar que jugadores mediocres con el ego muy alto. Bueno, receta perfecta para eso son jugadores brillantísimos con el ego muy bajito. Pero claro, eso es casi, Bueno, casi, ¿no? Está el tercer secreto de Fátima y luego ese tipo de jugadores. Rafa Nadal hay muy pocos, ¿no? Hay muy pocos. Exacto, exacto. Hay muy pocos. Exacto. No, pero Oye, bueno, te podría decir José Calderón, por ejemplo, ujú. un jugador brillantísimo NBA y vamos, luego es bajísimo, Pablo Prigioni, digo, gente muy próxima, o el mismísimo Luka Doncic, por lo menos toda la etapa que su ego no es altísimo. ¿Es posible que en la selección absoluta que hemos conocido nosotros, la que ha sido campeona del mundo,
esto se diera más que en otras selecciones, ¿no? O sea, dices, oye, eran gente que vienen desde muy abajo, que han sido muy humildes y que luego, a pesar de estar en la NBA, han sabido que cuando tenían que venir a jugar para su país, tenían que hacer ¿no? Tenían que hacer un rol y cada uno lo ejecutaba y dejaba un poco el ego ahí aparcado porque había muchísimo ego. Todos ellos eran campeones del mundo, ¿no? Sí, pero al final pues, lo ponían todo en común para sacar el máximo rendimiento, ¿no? Ujú. Y a veces ese ego que tenían era muy positivo en el sentido de que muchas veces y en muchas entrevistas han quedado manifestadas sus declaraciones como a esto les vamos a ganar, nosotros podemos con ello, y ellos mismos se creían que podían hacer muchas cosas y las han conseguido de manera brillante, ¿no? Simplemente por creerse perfectamente que ellos lo iban a conseguir. Tengo requete invitado aquí a Charlie Sainz de Aja, que se me resiste, pero al final acabaré teniéndole, porque claro, él los conoció desde bien jovencitos a todos cuando no lo tenían, ¿no? Y uno al final lo que piensa es, ¿qué tal si lo consiguieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Como decía, de como no sabíamos que era imposible, lo logramos, ¿no? Pues igual a lo mejor pasa un poco de eso, ¿no? En esta selección. Sí, la verdad que, bueno, la Junior de Oro que llevó brillantemente Charlie, ¿no? Fue el primer ejemplo, la primera muestra de que esta gente iba a hacer cosas muy importantes para el baloncesto español y para el baloncesto mundial, porque ha conseguido rendimientos que nunca antes se habían visto en este país y sobre todo generar una marca de identidad, ¿no? Algo que yo creo que lo hicieron bien y a los cuales también pues todos los entrenadores que han formado, empezando con Charlie y acabando con Sergio Scariolo, han cogido y han dado un rendimiento brutal. Fíjate, Sergio, hablando del ego, ¿no? Con él hablaba aquí en este podcast acerca del ego y yo no he conocido en mi vida a alguien que haya tenido tantos logros deportivos y sea una persona tan cercana y tan llana como Sergio, ¿eh? Y tan humilde muchas veces, ¿eh? Es que es un Curioso, 10, un 10. curioso, curioso. Estás hablando, le conocí pues cuando estaba en Vitoria en el año, joder, sería 97, 98 y quería contar con él para los campus de baloncesto y ahí yo creo que no había ni móviles ni nada, yo que sé, me presenté allá en un entrenamiento en Vitoria y el tío me escuchó, ¿sabes? No, no, no. El tío te escuchaba, decía, yo decía, pero pues, ¿cómo me está escuchando este entrenador, no? Hasta hace 2 o 3 meses que vino por Santiago a ver entrenamiento, hizo precisamente el Camino de Santiago y vino a Santiago a ver entrenamientos del equipo, bueno, pues con la misma humildad, el mismo respetuoso y en todo momento, pues se trata de un personaje 10, ¿no? Fíjate que con el paso del tiempo yo he descubierto que la gente más inteligente que yo he conocido en mi vida son gente que te hace sentirte escuchado. O sea, y la inteligencia no es demostrar que sabes más que nadie, sino tener esa capacidad de escuchar a la gente y hacerla sentirse importante, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Y sobre todo, yo he visto, bueno, he tropezado, he tenido la suerte de tropezar con gente que cuanto más arriba está, más sencilla es. Y Ujú. esa es una grandísima virtud. Acabamos de desvelar uno de los secretos del éxito del liderazgo a mi juicio. Hablando un poco de eso, Eduardo, fíjate que en tu rol, y incluso o sea, igual que en muchos otros roles directivos dentro de las organizaciones, durante muchos años hemos tenido el comando y control como la labor principal, ¿no? Y de hecho, fíjate, hasta en hotelería se dice una frase que se dice, orden dada y no supervisada es orden no ejecutada, ¿no? O sea, al final tienes que estar encima de los pendejos estos para que hagan las cosas, ¿no? Este es el comando y control con el que hemos venido hasta aquí. Pero el mundo hoy no funciona con eso. El mundo hoy funciona con lo que llama Steve Covey, hijo, el trust and inspiration, ¿no? La confianza y la inspiración, ¿no? Confiar e inspirar en la gente. Primero darles la confianza y después hacer que las cosas pasen, haciéndoles parte del proyecto y que conozcan el propósito y que se involucren tanto como te involucras tú. ¿Cómo se hace la transición esa en el mundo de la dirección, de las direcciones deportivas? Porque
Porque siempre han estado Creo que muy lo de que comando tienes y que hacer control, ¿no? es, sí, tienes que delegar mucho, pero luego te tienen que ver a ti muy implicado en el proyecto. Si simplemente marcas unas pautas buenas y todas valen y todas son magníficas, pero con tu staff, con tu grupo, con tus jugadores, te tienen que ver que estás muy implicado en ello. Si no de ellos detectan que no estás tan implicado y que, bueno, pues que es una cosa más, yo creo que ellos empiezan a desconexionar, ¿no? Cuando estás hablando, por ejemplo, de equipos, muchos equipos de alto rendimiento empiezan a fallar por ahí, ¿no? Porque cada uno empieza a seguir el camino que él cree que es el conveniente, muchas veces para ayudar al equipo, pero equivocadamente. Entonces, sobre todo te tienen que ver muy encima y luego saltar mucho en el apoyo, en el sentido de que en el mundo del deporte, al final, cuando las cosas funcionan muy bien y no prácticamente la intervención pasa a ser mínima. Pero cuando las cosas pues te van un poquito peor, es cuando realmente necesitas una intervención más exhaustiva y más fuerte sobre el grupo y sobre las personas que están bajo tu paraguas. Te quería preguntar por algo que creo que está cambiando mucho en este mundo del deporte y es como le pasa en el mundo de la empresa el cambio generacional, ¿no? O sea, nosotros, yo soy más antiguo que tú, voy a decir más veterano en edad, pero veníamos de una dirección deportiva en la que pues no se podía llevar el pelo largo, no se podían llevar tatuajes, no se podía llevar no sé cuántos. Y claro, tú ahora ves la final de la Copa del otro día y, coño, están tatuados como puertas y nadie se preocupa de eso. Nadie, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando eso? ¿Qué es lo que aspiran los chavales jóvenes? ¿Cómo se dirige a los chavales jóvenes que tienen drivers completamente distintos? Bueno, intentando estar muy cerca para comprenderles. Yo creo que el salto generacional, pero es brutal y aunque tú quieras ser el más joven, el más listo y el más que te las crees, estás lejos, todavía muy lejos. Y luego entenderles, quiero decirte, pongo un ejemplo, ¿no? Para que la gente, nosotros mandamos un mensaje y creemos que, aunque sea un jugador tuyo, que te lo va a responder a los 10 minutos, una hora. Igual te lo responde al día siguiente. Igual que hace tu hijo, igual que hace eh, cualquier otra persona de esa juventud, cuando nosotros somos de respuesta inmediata. ¿Qué ocurre? Si adoptas el papel de que, jolín, este no me respeta, no, lo que tienes que comprender que es otra generación, que tiene otros valores e intentar meterte dentro de lo que tú quieres marcar y lo que tú quieres implementar, pero con un grado de flexibilidad antes, pensando que son otras generaciones, ¿no? O sea, no puedes. Yo me acuerdo, pues cuando nosotros jugábamos, no se podía ir con cintas en el pelo, no sé qué. Todo ese tipo de cosas ahora son anecdóticas, que cada uno juega como quiere. Yo muchas veces, con unos cascos como los que tú llevas, veo calentar a jugadores. Y digo, "Oye, ya no digo que no tengan, que si no están concentrados, dejan de estar concentrados, eso ya no me pongo. Sino digo, es que a mí me harían daño a las orejas, pero me harían daño hace 30 años también. O sea, no, o sea, yo creo, pero ellos están acostumbrados a hacerlo y tú ¿por qué vas a coger a marcar unas? Yo sabía entrenadores que no dejaban tomar Coca-Colas, pero no dejaban nunca, ¿sabes? Y ahora, desde los mismos entrenadores, flexibilizan muchísimo más todo ese tipo de cosas, dar mucha más naturalidad a las cosas y sobre todo cuando son generaciones diferentes, lo que no puedes es imponer tus normas de hace 30 años. O sea, estarías el que primero estaría equivocado serías tú, no ellos. Sin duda, pero es verdad que a nosotros nos imponían las normas de 30 años antes, ¿no? O sea, nos decían, aquí toda la vida se ha hecho así, ¿no? O sea, que cómo ha evolucionado esto, afortunadamente, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa es que nosotros tampoco teníamos tanto conocimiento de las cosas, ni de la vida, ni me acuerdo. Mira, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de que para los niños ahora, ¿no? Los niños ahora, pues muchos entrenadores, falta de compromiso, que el fin de semana si los padres van a esquiar se van con ellos, que dejan de entrenar porque no les apetece, que no suben a equipos superiores y no juegan. Muchas de esas cosas que antes eran totalmente contrarias, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a luchar contra ellas? No, lo que tienes que hacer es adaptarte a ellas.
tendrás que tener unos mínimos, no puedes ir sin mínimos, pero tienes que intentar de alguna manera y a su vez convencer también. Quiero decir, oye, su hijo tiene alguna oportunidad con el baloncesto, yo creo que el esquí ahora mismo, ¿sabe? Pues igual lo tiene que postergar durante un tiempo, ¿no? Y al final, pues primero a la familia y luego el niño, pues intentar. Y así tienes que hacer también un poquito con los llegar a convencerles de que muchas cosas de ellas pues son buenas. Déjame que te pregunte por eso en un tiempo en el que los chavales están tan acostumbrados al éxito inmediato, al lo quiero, lo tengo, que gestionan mal la frustración, ¿no? En nuestro tiempo, todos los que estábamos jugando, todos los que yo conocí que jugábamos, todos sabíamos que, salvo que tuvieras un Alberto Herreros en el equipo, como me pasó a mí, que intuías que ese chaval con rulos, que luego se quedó calvo, pero que ese chaval con rulos iba a jugar bien, el resto sabíamos que íbamos a tenernos que dedicar a otras cosas, pero hoy muchos de los que están jugando aspiran a dedicarse a esto y no sé cómo encajan que llega un momento que ya, oye, pues los tienes que decir, mira, Dios no te ha llamado por este camino, como decía un entrenador mío, y lo tienen que dejar. ¿Cómo están gestionando la frustración con respecto a cómo lo hacíamos nosotros? Bueno, yo creo que precisamente como la gente joven lo quiere todo al momento, también no se apega tanto a lo que en el fondo es el deporte. Se apega mucho más al momento y a disfrutar el momento. Que no, y esto ya no me vale, lo cambio y me voy a otra cosa. Ya está. Y nosotros que estábamos ahí, igual éramos malísimos y seguíamos jugando porque formaba parte de nuestra vida. Y los chicos ahora, y sobre todo, y más en chicas, por ejemplo, en cuanto ven que aquello no les cuadra, por lo que sea, pues dicen, pues me voy a otra cosa si no pasa nada. Y, Next, ¿no? y, Dicen, pues, next, a por lo siguiente. por otra parte, pierdes igual muchos valores de compromiso, de constancia, de decir, bueno, pues yo estoy aquí y me reafirmo en lo mío y aunque eras muy malo, pero sigo hasta el último día que ya no haya ni equipo para entrenar. Y aquí está al revés, en cuanto hay una cosa, pues me voy porque igual puedo hacer otras cosas diferentes, ¿no? Ujú, ujú. Oye, Eduardo, toda la vida dedicado al deporte, especialmente al baloncesto, ¿qué estás aprendiendo en este momento? ¿Qué está aprendiendo Eduardo Pascual en este momento? Bueno, pues aprendes, ahora en este momento precisamente que estamos en una mala racha de derrotas, se aprende a convivir con un poquito la frustración, ¿no? De levantarte cada día y pensar que puedes revertir tu situación, ¿no? Que esa, aunque lo has vivido muchas veces, del fracaso, ¿no? En este caso, en base a derrotas también se va aprendiendo, se va experimentando, se va conociendo también a la gente. En estos momentos es cuando ves, porque cuando ganas, muchos se acercan y abres el WhatsApp después de un partido y ves 50 mensajes y el día que pierdes, pues ves uno. y vas conociendo a la gente. A todos los que pasáis aquí del básquet, ya ha pasado Manolo Coloma, ha pasado el propio Sergio, Piti Hurtado me dijo, no estoy de acuerdo contigo, no solamente se aprende de las derrotas, se aprende mucho de las victorias. Y yo creo que se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. No lo sé, te lo dejo ahí, te dejo la pelota volando, Sí, le escuché a botando. Piti. Hombre, él parte un poquito, quizá sí que cuando tienes un equipo deportivo de las victorias, luego es más fácil la victoria. Cuando ganas es más fácil ganar y seguir ganando, eso desde luego. Pero la capacidad de experimentar con la derrota y superarla y el enriquecimiento personal que te puede dar el coger y superar las adversidades siempre son más gratificantes que simplemente cuando se cosechan victorias y, bueno, parece que no hay ningún problema y todo va. Pero él te lo dio, yo creo que desde un punto de vista de entrenador puro y duro, ¿no? Yo prefiero ganar y cuando venga alguna derrota que se vaya rápido, ¿no? Qué bueno. ¿Qué se aprende de los errores, Eduardo? Pues sobre todo a intentar no volver a cometerlos, ¿no? Lo único que a veces nuestra memoria es tan débil que volvemos a hacerlo.
no sé. A mí me fastidia mucho el cometer un doble error. Una vez, pues, y cometo muchas veces dobles errores en tu propio día a día, ¿eh? Y dices, pues, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y no te das cuenta de, bueno, esta vez ya la última, y sigues cayendo. Y ese es el principal, redundante, principal error. Quiero decirte que una vez uno que comete un error, pues ya está, pero cometerlo constantemente es peor. Sergio Scariolo me hacía una distinción entre error y fallo, que no me atrevo, porque claro, lo dijo con tal convencimiento, con ese español italianizado tan bello, que yo no me atrevería a volverlo a decir, ¿no? Pero decía algo así como, cuando te equivocas porque has planificado bien, has hecho todo bien y has ejecutado mal, tiene un pase. Lo que no es perdonable es cuando no has planificado sabiendo lo que tenías por delante, cuando no has hecho, y entonces ahí sí que ese es no sé si lo llamaba fallo o error, que no es, del que se aprende poco, ¿no? Posiblemente desde el punto de vista de entrenador sí que es más desde nuestro punto de vista es diferente porque tú puedes planificar muy bien, puedes haber hecho todo el trabajo y al final te sientas en una silla como estoy yo en una grada y a esperar. Y no puedes... Ese es un trabajo que poca gente conoce, Eduardo. Tú puedes haber hecho una planificación económica buenísima, puedes haber hecho 10 acciones de marketing que cambian el sabor del pabellón, puedes llenarlo cada domingo, puedes haber incrementado el ticket promedio por 5, pero como la pelota no entre, el año que viene tienes un problema, ¿no? Y uno gordo. Sí, al final el mundo profesional son resultados. Ujú. Lo que pasa es que son resultados que no son como los económicos. Tú haces esto, te sale esto, más o menos puede haber una fluctuación, pero el nuestro puede ser muy... Y sobre todo que dependemos de las personas y luego dependemos a veces de agentes externos, que bueno, pues un arbitraje malo. Luego a otro día te lo dan bueno, o sea que tampoco creo que sea tan determinante el tema de los arbitrajes. Pero lo que sí que a veces influye es la dinámica del equipo, ¿no? Cuando Ujú. la dinámica está haciendo mala, al final es mucho más complicado el poder obtener resultados. ¿Qué quiere ser Eduardo Pascual cuando sea mayor? Más mayor. Pues jubilarme, irme a un sitio cálido y que pase el tiempo despacito. Ahora pasa demasiado rápido y te da a veces muy pocas veces a disfrutar lo bueno y cuando sea mayor quiero disfrutar el tiempo y que sea más largo y que los días sean más largos y las horas más largas. ¿Te puedes desenganchar del básquet? Porque en alguna otra conversación que he tenido con ilustrísimos como Lolo Sainz, ¿no? Yo le preguntaba, oye, pero ya que no estás en activo ni piensas estar en el corto o medio plazo, ¿te puedes desenganchar del básquet? Y claro, es que la pasión es tan grande, no sé si te pasa a ti, que dices, va, voy a desconectar, pero al final te lanzas a ver que hay no sé qué partido o no. Nada, imposible. Desconectas. Imposible. Yo por ejemplo, este fin de semana, pues no había liga y acabas viendo partidos de juveniles, acabas viendo de otras categorías. Es imposible. Pero yo creo que es imposible porque cada uno con el deporte se engancha. O sea, el deporte, aunque tenemos la grandísima suerte que es nuestro trabajo, es nuestra pasión y es lo que deseamos, lo que vivimos, lo que a nivel profesional, vale, pues porque te pagan y estás, y es tu trabajo y alimentas a tus hijos con ello, ¿no? Pero sobre todo luego está de otra manera la pasión que tienes, lo que te interesa todo, bueno, pues así o es y sigue siendo una vida dedicada a un deporte y es imposible, vamos, no me veo yo que ni cuando esté en un sitio cálido no esté con el pase de la NBA o con el ordenador viendo partidos ahí como se pueda. Estamos ya fuera de tiempo, pero si me acabas de nombrar la NBA y yo tengo una opinión muy particular sobre la NBA. ¿Te gusta la NBA? Sí que me gusta. Bueno, yo he trabajado 3 años, estuve trabajando con los Minnesota y sí que me gusta. Lo que pasa que el problema es la cantidad de partidos que hay. Ya. Entonces, es un sistema un poco agridulce, en el sentido de que un buen partido de NBA lo es todo. Y no hay más. No,
no encuentras a nada. En un partido de playoff bueno de NBA, dices, ¿a esto a qué lo comparo? Pues a muy pocas cosas más. Qué bueno, qué bueno. Eduardo Pascual, director general deportivo del Club de Baloncesto Obradoiro en Galicia y director del Campus Ranas. Te agradezco mucho el rato que nos has dedicado y que la conversación continúe. Te mando un abrazo gigante. Pues nada, un saludo muy grande, Raúl. Pues se me han hecho segundos estos minutos y nada, cuando queráis, y un saludo para todos. Encantado siempre de hablar de baloncesto. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.